la próxima ponente nos ha seleccionado como científica a María Goeppert-Mayer, una mujer, una física que en su momento desarrolló la teoría de estabilidad de los núcleos. No sé si lo digo muy bien. Existen unos núcleos atómicos que se llaman núcleos, o las que la gente llama núcleos mágicos, que son mucho más estables que los demás. Y en esa isla de estabilidad de la tabla periódica, de la que hemos hablado antes, se encuentra el elemento 114, el ununcuadio, que es el nombre artístico de nuestra próxima ponente. Por esta teoría de la estabilidad, a María Goeppert-Mayer le dieron el Premio Nobel en Física y fue la segunda mujer en recibirlo hace ya bastante tiempo y la última hasta este año en que se lo han dado a una tercera mujer. Ununcuadio, que probablemente muchos la conocerán, es Dolores Bueno. Ella forma parte de la organización de Besenspiracy, tuvo la idea fantástica de reunirnos aquí cada año para hablar de ciencia, como en otras ocasiones en las que ella lo hace, en Naucas o en Declarando Ciencia, y es química de formación y nos va a venir a hablar sobre la química durante la Guerra Fría. Un fuerte aplauso para Dolores. Nos hemos convertido todos en unos hijos de puta. Esto fue lo que dijo el director de la prueba nuclear Trinity apenas 20 días antes de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Habían pasado 2000 años desde que un par de griegos aburridos en una tarde de verano se inventaran el concepto de átomo, literalmente sin corte, que no se puede dividir. Habían pasado 800 años desde que un grupo de brujos pirados decidieran convertir todo lo que tocaban en oro, partiendo de materiales como la orina. Habían pasado 310 años desde que Dalton formulara la primera teoría atómica con sentido, en la que el mundo estaba hecho de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, que se combinaban entre sí. Habían pasado 75 años desde que un ruso se quedara dormido y tuviera un sueño, porque el resto de los mortales tenemos sueños que no tienen sentido, pero Mendeleev jugaba en otra liga y él soñó con la tabla periódica de los elementos, una tabla que le permitía ordenar los elementos químicos conocidos en la época, pero no solo eso, le permitía predecir nuevos descubrimientos y qué propiedades químicas tendrían. Habían pasado 45 años, en fin, desde que todo se fue al garete y se demostró que el átomo no era átomo. Estaba formado a su vez por partículas, los electrones, los protones y los neutrones, y que podíamos usar estas partículas para bombardear átomos y que cuando lo hacíamos pasaban las cosas más asombrosas que hubieran asustado al más loco de los alquimistas. Al fin éramos capaces de convertir unos elementos en otros. Pero entonces ya no nos interesaba el oro, nos interesaba la energía. Fue una mujer, Liz Meitner, la que propuso la teoría de lo que estaba ocurriendo. El núcleo del átomo de uranio era inestable y al ser bombardeado por neutrones se escindía en dos partes. Había nacido la fisión atómica. Y esto es importante porque, de acuerdo a la ecuación de Einstein, aunque se liberara muy poca masa del átomo de uranio, al estar multiplicada por un término tan grande como es la velocidad de la luz y al cuadrado, la energía que se liberaba era inmensa. Una energía para usos pacíficos o para fabricar bombas atómicas. Porque sí, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y los científicos americanos y exiliados tenían miedo de que los alemanes desarrollaran antes la bomba atómica y que Hitler se convirtiera en invencible. Así nació el Proyecto Manhattan, en el que en un tiempo récord los americanos consiguen desarrollar las bombas atómicas de plutonio y uranio. Para entonces, los nazis habían sido derrotados, pero la guerra no había llegado a su fin, los japoneses no se rendían. Entonces, el presidente norteamericano Truman decidió contarle a Stalin de la Unión Soviética que disponían de un arma de destrucción para usar contra los japoneses. Solo que Stalin ya había oído hablar de la bomba atómica. Un científico soviético, Flerov, se había dado cuenta del silencio que rodeaba las publicaciones científicas relacionadas con un tema tan candente como la fisión atómica y dedujo que los americanos la estaban fabricando en secreto la bomba atómica y avisó a Stalin. Además, tenían espías dentro del proyecto Manhattan que filtraron los planos y modelos de la bomba atómica de plutonio. Stalin no se tomó en serio la bomba atómica hasta las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Entonces,
presionó a los científicos soviéticos para que pusieran en marcha cuanto antes el programa nuclear. Y en apenas 4 años consiguen explotar su primera bomba de plutonio. Un tiempo récord teniendo en cuenta que acababan de salir de la invasión nazi y estaban en plena recuperación. A partir de este momento, en el que las dos superpotencias tienen la bomba atómica, empieza la Guerra Fría, un enfrentamiento ruso-americano para ver quién la tiene más grande. La bomba atómica, claro. Pero es un enfrentamiento no solo a nivel armamentístico, sino en todos los terrenos, porque el objetivo de Stalin era alcanzar y sobrepasar a Occidente para demostrar la superioridad intelectual del comunismo. Así, los científicos nucleares se enfrentan en la tabla periódica para intentar conquistarla. El primero que logre fabricar un nuevo elemento será el que tenga el derecho a ponerle nombre. En el grupo soviético tenemos al ya conocido Flerov, en el americano a los científicos Sibor y Ghiorso. Los pioneros son los científicos americanos que se dieron cuenta de que al bombardear el átomo de uranio no solo se escindía, sino que se producían trazas de un material más pesado, el plutonio. Y menos mal que lo llamaron plutonio, porque su idea era llamarlo extremio o ultimio por ser el último a la tabla periódica. Y luego descubrieron que no, que podían usar el plutonio para bombardearlo y obtener elementos más pesados. Y así nacieron el americio, el californio y el berkelio, por el área geográfica en la que fueron descubiertos, y el curio, por el matrimonio Curie, y el einsteinio, por Einstein. Para fabricar el elemento 101, necesitaron 2-3 años para conseguir la suficiente cantidad de einsteinio, que bombardeara a su vez para obtener el elemento 101, que recogían una fina lámina de oro. Disolvían la lámina de oro y la trasladaban de un laboratorio a otro por la noche para evitar el tráfico. Y en el otro laboratorio tenían a punto las técnicas químicas para aislar este elemento, porque esto es lo bonito, que la tabla periódica de Mendeleev seguía sirviendo para predecir las propiedades químicas de estos elementos y permitía desarrollar las técnicas para aislarlos. Una vez aislado, usaban detectores de radiactividad que eran tan sensibles que permitían medir átomo a átomo. Y para enterarse de que se había producido un átomo de 101, lo que hacían era conectar el detector a la alarma de incendios del edificio. Así que iba sonando. Y se fueron a dormir y se dejaron la alarma conectada y dieron un buen susto a los bomberos porque encima pues era un edificio en el que se trabajaba con radiactividad. A partir del elemento 100, los soviéticos se incorporan a la carrera por descubrir nuevos elementos químicos, con un nuevo centro de investigación en Dubna, del que es director el ya conocido Flerov. Pero hay, en plena Guerra Fría, cómo ponerse de acuerdo en quién ha sido el primero en encontrar un nuevo elemento. Pues tiene que mediar un organismo internacional, la IUPAC, para poner paz e intentar acabar con la controversia. Así, los americanos se quedan con el elemento 104 y los rusos con el 105, en una solución de compromiso en la que no se llama ni como los rusos ni como los americanos querían, sino Dubnio, por el lugar en el que había sido descubierto. Pero con el que de verdad la liaron parda fue con el 106, porque no se les ocurrió a los americanos que llamarlo Siborgio, en honor del científico Siborg. Y claro, como que esto no molaba a los soviéticos ni a la IUPAC. Pero los americanos se salieron con la suya y Siborg se convirtió en el primer científico vivo con un elemento con su nombre en la tabla periódica. La Guerra Fría ha llegado a su fin y ahora lo que se lleva es la colaboración científica. Una colaboración que ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos hacían estancias en otros laboratorios punteros y compartían sus resultados en congresos internacionales y en publicaciones científicas. Porque al final la ciencia no es ni rusa ni americana. La ciencia es la obra de arte colectiva de la civilización. Muchas gracias.